El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que pasa revistas sobre el acontecer mundial. En un contexto de amplia transformación en el mundo, las relaciones de América Latina y el Caribe deben de actualizarse con diferentes países y regiones del mundo, en este caso con la Unión Europea, porque se celebró el pasado 17 y 18 de julio la cumbre birregional entre la CELAC y la Unión Europea en Bruselas, en donde participaron 60 países. En este encuentro se debatieron una serie de temas, por lo tanto en el programa nos preguntamos sobre los intereses compartidos y divergentes que tienen América Latina y el Caribe con la Unión Europea, sobre el bloqueo latinoamericano en torno a la participación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la cumbre, y sobre los retos comerciales y económicos que hay en estas dos regiones, así como nos preguntamos sobre la evolución del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea, un acuerdo que debe de ser firmado y ratificado. Les pido por favor que nos acompañen. América Latina y la Unión Europea son dos regiones clave para el mundo. Juntos representan más de un quinto del PIB global, un tercio de los miembros de las Naciones Unidas y más del 50% de la biodiversidad del planeta. Ambas regiones han establecido acuerdos políticos, mecanismos de interdependencia económica y comercial y privilegiado relaciones basadas en sociedades de inversión como productores de alimentos y potencias en materia de energías renovables. Bajo este contexto de potencialidades se celebró la tercera cumbre de la Unión Europea-CELAC en Bruselas a propósito de revitalizar las relaciones después de 8 años de ausencia. Renovar las relaciones birregionales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe es una apuesta clave en un mundo de cambio y constante transformación. Con este propósito se celebró la cumbre de la Unión Europea y la CELAC el pasado 17 y 18 de julio, en donde estuvieron invitados 60 jefes de gobierno y de Estado. Para comentar sobre este importante encuentro birregional nos acompañan el embajador Casio Luiselli. Él es diplomático mexicano e investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM. Bienvenido, Casio. Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas. Gracias, Casio. También nos acompaña otro destacadísimo diplomático mexicano, el embajador Ernesto Campos Tenorio. Y bueno, pues Ernesto es actualmente coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre América Latina del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación, Rina. Y un honor estar con Casio. Casio, el último encuentro entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe fue en el año 2015. Desde entonces el mundo ha cambiado dramáticamente. Esto nos obliga a recalibrar constantemente el estado de la relación birregional. Desde luego, nomás simplemente pensemos lo que fue la devastación del COVID hace muy poco tiempo, que nos cambió la visión de las cosas y nos mostró un mundo de zoonosis, donde la devastación de los ecosistemas está generando una serie de pandemias que no estábamos calculando que iban a llegar y llegaron. Y ese es uno de los grandes cambios. Pero como tú bien dices, sigue avanzando la transición digital de una manera asombrosa. Literalmente nos estamos mudando a un mundo digital, valga decirlo así. Y también están los temas ambientales. El cambio climático avanza. A mí me impresiona, porque cuando lo discuto con mis estudiantes, lo vemos ya como una cosa normalizada, pero no es una cosa normalizada. 1, 2, 3 grados nos va a cambiar el mundo y no estamos reaccionando con la velocidad y la energía que se requiere. Entonces sí hay retos nuevos, Rina, que hay que
atender con mucha urgencia, con mucha contingencia. ¿Qué otros desafíos birregionales ves en esta relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe? Bueno, también hay que tener en cuenta que tanto Europa como América Latina, desde la cumbre de 2015 a hoy, pues ha cambiado de manera muy importante. El otro factor, aparte de la pandemia que mencionaba Casio, pues está la guerra, la invasión a Ucrania, que ha jalado la atención de Europa pues a un conflicto en su propia región. Y en América Latina se han dado profundos cambios. Pasó Bolsonaro por Brasil, ya regresó ahora el PT con Lula, que pues Brasil es la máxima economía y la mayor economía en América Latina. La salida de Brasil de la CELAC y su regreso, eso también es un factor importante. Y desde luego, pues cambios muy importantes, empezando por México, por Colombia, en Perú la situación tan compleja que existe. En Ecuador también ha habido un cambio muy importante y ahorita hay todo un proceso electoral adelantado. En Chile también ha habido cambios. En fin, es una América Latina también distinta, políticamente distinta. Por eso este encuentro va a ser muy interesante y qué bueno que se dé después de 8 años. Sí, muchos factores incidieron para que no se diera otro encuentro, pues que estaban empezando a hacer cada 2 años, porque el anterior al 2015 fue en 2013, pero que es una cosa muy importante y muy positiva que se vuelva a dar este encuentro de jefes de Estado. Ahora, ¿se está generando algún cierto tipo de compromiso político para que no haya interrupciones tan largas en estos encuentros, en estos diálogos políticos? Es decir, ¿qué necesitamos, Casio, Ernesto, institucionalizar la relación birregional? Bueno, yo creo que tenemos más o menos el marco puesto, sobre todo con Europa. Yo me voy un poquito detrás a decir una cosa importante. Si algo ha sido notable en estos años es el ascenso chino. Y si no vemos el mundo con una China cada vez más activa, más poderosa, no vamos a entender. Y la India, Rina, que es siempre el país que se nos olvida. India tiene ya más población que China. Y es un actor impresionantemente fundamental del mundo que viene. Y tenemos una relación amigable, pero tímida con la India. Entonces yo creo que es un tema que también habría que poner en el tapete de la discusión. Desde luego hay que tener en cuenta el papel de China en América Latina. Si no tomáramos en cuenta la relación económica de México con los Estados Unidos, China sería o si sacamos a México, China es el principal socio comercial de América Latina. Solamente muy pocos países no es su socio comercial número 1. Uno de ellos es Uruguay, donde el socio comercial es Brasil, el número 1, por el tamaño de la economía de Uruguay. Pero otros países, pues como Ecuador, como Perú, como Colombia, su socio comercial número 1 es China. Inclusive está una iniciativa que se llama Global Gateway del G7, que es todo un plan de infraestructuras para interconectar pues, a la Unión Europea y Occidente con diferentes economías. Y eso también está dentro del anclaje de la rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing. Bien lo dices. Y luego está también el tema de la nueva ruta de la seda, que es un proyecto ambicioso chino de largo plazo, como ellos hacen las cosas, de reconfigurar toda la parte euroasiática. Entonces sí, vienen cambios importantes. Desde aquí no lo vemos tanto, pero imagínate un país como Italia o un país como Suiza, pues están muy cerca de todo ese mundo. Y luego, lo dice bien mi colega, está el impredecible Putin, que ha mostrado una serie de cosas muy complejas, ¿no? Así que sí, estamos viendo un mundo muy fluido, muy complejo, muy interesante. América Latina en eso aparece como una región pues menos dramáticamente importante. Siempre cuando digo eso me detengo un segundo, pero sí, no somos una región muy activa ahorita en estas
contiendas geopolíticas. ¿Tenemos relevancia geopolítica? Pues sí, sí la tenemos. América Latina es, el español es uno de los idiomas más hablados en Buen punto, en el buen mundo. punto. Es la tercera lengua. Es la tercera lengua, exactamente. Pero no hay una gran distancia entre las dos primeras y el español. También hay que tener en cuenta que América Latina pues, es una región con una importancia grande en el contexto de las Naciones Unidas. Uh-huh. Y Europa necesita de América Latina para sus iniciativas multilaterales. En las Naciones Unidas. Y el tema se llama Ucrania. Uh-huh. El debate en Naciones Unidas que Europa trata de llevar al organismo para censurar la invasión rusa a Ucrania requiere del apoyo de América Latina. Claro. Entonces, sí es una región importante, sí juega un papel. Sin embargo, como bien apunta Casio, esta no ha sido la mejor época de América Latina en él. Ha estado muy ensimismada también. Muy ombliguera. Hemos perdido mucha relevancia estratégica. Somos, entre las grandes regiones, la de menor crecimiento. Ojo con eso. Asia del Este crece mucho más rápido. Claro. Y cuando creces, acumulas poder. Claro. Ese es un tremendo tema. Y América Latina está mucho más débil, mucho más ensimismada. Y luego hay siempre el enorme dilema. ¿Cómo nos llevamos con Brasil? Uh-huh. ¿Bien o mal? Formalmente bien. Es un tema que hay que moderar. Formalmente bien. Pero no hemos construido una alianza con Brasil. Y México y Brasil juntos podrían jalar a la región mucho más. El otro día comentaba yo que entre el Cabo San Roque, por Pernambuco, y África hay menos de 2,000 kilómetros. No es nada. Está ahí pegadito África al Brasil. Y sin embargo no terminamos de cuajar una relación estratégica. Ni nosotros con Brasil, ni Brasil con nosotros. Lástima. Eso es una tarea pendiente que hay que construir. Tenemos rivalidades que yo llamo estúpidas, perdón por la palabra. Hay rivalidades innecesarias. Yo fui embajador multilateral también, y mi colega brasileño, un encantador persona, muy competente, me decía, discúlpame Casio, pero tengo instrucciones de oponerme a todo lo que diga México. Wow. Me tocó el señor Celso Amorim, uh-huh. Tremendo personaje, muy hostil, innecesariamente hostil a México. Y que ahora está también en el gabinete con Lula, digo, claro, como asesor, ¿no? En materia de política exterior. Ahí sigue. Sí, porque viene aquí, es un discurso, sí, y aquí todo el mundo lo recibe con gran entusiasmo, pero el tipo, en las mesas de negociación, ahí en la sala Cisneros, donde se decide la LADI, era hostil continuamente a México, el señor Amorim. A nivel de que, te cuento una anécdota muy rápida, perdón por el tiempo que me tomen. Nos pusimos de acuerdo brasileños y mexicanos la noche previa a la cumbre y nos pusimos de acuerdo, embajadores bilaterales o ante el organismo. Y el día siguiente Amorim llega y dice, no, eso no es así, y Brasil, y a pegarle a México. Y Argentina, que ha perdido mucho punch, mucho peso, no sale a ser tercera. El único país que más o menos trabaja con nosotros cerca es Colombia. Uh-huh. Perú menos. Pero ahora ideológicamente hay afinidad política entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Lula. ¿Eso no ha ayudado a acercar la relación bilateral? Bueno, yo creo que lo demostró la elección del BID. Uh-huh. Ellos pusieron su candidato y bueno, pues hizo francamente razón, ¿no? Así fue una muestra de que primero estaba Brasil, después está Brasil, después y sigue Brasil. Mira, yo también creo que coincido que si México y Brasil tuvieran más cercanía, podríamos potenciar muchas cosas. Me acuerdo en la OEA, donde cuando teníamos coincidencia México y Brasil, Estados Unidos no, aunque estuviera en contra, Estados Unidos no podía detener el asunto. Siempre había fórmulas de encontrar algún consenso, pero
finalmente se imponían. Y por ejemplo, temas que es un reto que tenemos con la Unión Europea, el tema migratorio, pero hicimos en aquella época un programa de protección de los trabajadores migrantes y sus familias en la OEA. Estados Unidos, por supuesto, se oponía. Brasil empujó mucho, Argentina también, y México, desde luego, que era el que iba liderando ese programa, y finalmente salió el programa. Claro. Ese programa que fue interesante porque fue pionero en este tipo de asuntos. Estoy hablando de hace 20 años. Pero regresando al tema de la Unión Europea, sí, creo que el tema migratorio es un reto que tenemos en común. Ellos más de África y del Medio Oriente hacia Europa, y nosotros, México básicamente, pero también otros países latinoamericanos con las migraciones de Venezuela, ahora de Nicaragua, de los países del Triángulo del Norte, o sea, El Salvador, Honduras y Guatemala, hacia los Estados Unidos, y Haití, los haitianos, el tema de los haitianos. Entonces ahí tenemos un tema en común que debemos de trabajar y cooperar. Muy bien, estoy muy de acuerdo contigo. Hay colonias haitianas en México. La frontera sur es muy compleja. Hay que ir. Yo acabo de estar no hace mucho, pero me impresionó cómo ha cambiado la frontera sur de México, ¿no? La frontera norte la conocemos mucho más, está más en los medios, etcétera, pero México está resintiendo esas tensiones, esas migraciones. Yo creo, no sé qué piensan ustedes, que la crisis venezolana es la mayor y más profunda crisis de la región en muchos años. La implosión venezolana es algo dramático. Estoy yo revisando las estadísticas económicas de Venezuela. Es un país ahora pobrísimo, cuando es una potencia en recursos naturales, etcétera, etcétera. También Venezuela merece una atención particular. Sí. Ahora que hablas de recursos naturales, Casio, hay una mirada geopolítica y estratégica de la Unión Europea en América Latina. ¿Qué pasa con el tema del litio, del hidrógeno verde? Pues ahí está Bolivia, Argentina, Brasil. Ahí hay una mirada que atrapa a Bruselas para acercarse a América Latina, y eso se va a platicar en la cumbre. Pues bueno, desde luego, ¿no? Ellos están muy interesados en el tema de las materias primas, y creo que los acuerdos con Mercosur, sobre todo el acuerdo con Mercosur, no ha podido concretarse, básicamente por las diferencias que tienen sobre este tema de las materias primas. Ahí México tiene un papel muy importante también con el acuerdo marco, la modernización del acuerdo marco que tenemos con la Unión Europea, pero me parece que México tiene un punto a favor con el famoso nearshoring, que nos da una enorme posibilidad de que empresas europeas que quieran tener una mayor penetración en el mercado estadounidense y canadiense, ahí pudieran venir a establecerse. Por eso es importante tener este acuerdo, pero si quieres más adelante lo platicamos. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos. Solamente recordar que en esta cumbre participan 33 países de América Latina y el Caribe y 27 países de la Unión Europea, dando un total de 60 invitaciones, 60 jefes de Estado y de Gobierno que fueron invitados y que buscan estrechar la relación bilateral, regional y multilateral. Volvemos. La Unión Europea y América Latina y el Caribe son socios comerciales. Acreditan una de las redes más condensadas del mundo que incluyen acuerdos políticos de intercambio comercial y de cooperación. Gracias a estos acuerdos, el comercio bidireccional totalizó 369,000 millones de euros en 2022, un crecimiento del 39% desde el 2013. La Unión Europea es también el primer inversor en la región de América Latina y el Caribe, con un monto de 824,000 millones de euros a lo largo de los últimos 20 años, de los cuales 693 billones fueron en 2021. Esto es comparable a las acciones combinadas de inversión extranjera directa de la Unión Europea en China, India, Japón y Rusia, de acuerdo a datos compartidos por la Comisión Europea.
60 países reunidos en Bruselas se comprometieron a actualizar la Asociación Estratégica Birregional entre América Latina y la Unión Europea. Dentro de la agenda de prioridades se inscribió el Global Gateway, la estrategia de inversión que competirá con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, a propósito de abordar las necesidades desplegadas en materia de desarrollo, innovación e infraestructura para mejorar el ambiente empresarial y de desarrollo humano. Recordemos que después de la pandemia del COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania, el entorno internacional ha sufrido un severo shock debido a la creciente rivalidad geopolítica y estratégica entre Washington y Beijing. Ahora el mundo promete nuevamente dividirse entre dos polos opuestos y antagónicos, en donde cobra relevancia el nodo geopolítico latinoamericano. Estamos de regreso conversando sobre la cumbre birregional entre la Unión Europea y la CELAC, que tuvo lugar el 17 y el 18 de julio a propósito de su tercera edición. Ernesto, hemos visto que hay un relanzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, en este caso la CELAC, pero platícame si tú consideras que Ucrania ha sido un incentivo para ello, es decir, ¿lo ves como una fuerza motora para acercar a las dos regiones? Bueno, el tema de Ucrania es un tema que ocupa a la Unión Europea. Pues hemos visto que han desplegado no solo su apoyo militar al gobierno de Kiev, sino también han desplegado una estrategia internacional para censurar la invasión rusa a Ucrania. Esto, han encontrado que en América Latina en muchos lugares no se comparte la visión europea sobre esto. Ha habido declaraciones de presidentes, de políticos, de líderes de opinión que de alguna manera justifican o tratan de entender los motivos que llevaron a Putin a invadir Ucrania. Sobre todo esta cuestión del ingreso o el posible ingreso de Ucrania a la OTAN. Esto, claro que ha traído la atención de la Unión Europea y le ha llamado la atención que América Latina no se muestre tan solidario con Ucrania o con la Unión Europea. El haber, por ejemplo, negado al presidente Zelensky dirigirse a los jefes de Estado de la CELAC, eso ha sido un tema que es muy sintomático de esta situación. Así es que la Unión Europea, yo estuve en Bruselas en mayo pasado, en una reunión donde querían conocer puntos de vista de diferentes latinoamericanos sobre algunos temas, y por supuesto salió el de la guerra de Ucrania. No, a mí no me gusta decirle guerra, sino es una invasión, no es una guerra. Claro. Ahí ellos se dieron cuenta que necesitan, que no han puesto la suficiente atención en América Latina sobre este conflicto. Y entonces ha habido un acercamiento, han hecho un mea culpa, diciendo hemos dejado un poco a un lado a América Latina, por esto mismo que mencionaba Casio, en el sentido de que América Latina tampoco ha estado muy activa, y creo que se han dado cuenta de la importancia de tener el apoyo de América Latina en los organismos internacionales, ¿no? El coqueteo hacia América Latina, Casio. ¿El coqueteo de quién? Bueno, de China, de Rusia, de Estados Unidos, o sea, las potencias de alguna manera están... Sí, bueno, y percibe, como bien señala, son 30 países, son muchos votos. Y cuando lo vemos en un contexto amplio, hay mucha homogeneidad en América Latina. Del río Bravo para abajo, me gusta decir, como Simón Bolívar dijo,
somos una nación de repúblicas, porque compartimos los atributos de una nación, la lengua, la cultura, inclusive la religión. Hay mucha homogeneidad. Yo siempre les digo a mis alumnos, y te encuentras un quiteño en un elevador en Singapur, ese quiteño es como si fuera un poblano, es tu paisano. Entonces, eso es una cosa que vale la pena ponerla en perspectiva, tenerla presente. Ante los grandes conflictos, los consensos siempre se complejizan por Brasil y México. A veces el terco es Brasil, a veces el terco es México. De Ucrania yo quería decir una cosa un poquito heterodoxa. Pretender entrar a la OTAN, que es una alianza militar, pues ni modo que Putin se quedara callado. Es una alianza militar, ya en el corazón de esa zona del mundo. Entonces, hay que verlo con amplitud de miras, hay que verlo con cuidado ese tema. Creo que se les pasó un poquito la mano. Desgraciadamente yo creo que no está para la OTAN Ucrania, esa es mi opinión. Eso no quita que hay que cuidarla, hay que protegerla. Zelensky es muy mediático, además de todo lo que fuera es muy mediático. Llega con los zapatos sucios, los pantaloncitos todos cochinos a las reuniones y llama mucho la atención. Zelensky es un personaje interesante. Muy interesante, sí. Ahora, pues Pedro Sánchez invita prácticamente a Volodymyr Zelensky a esta cumbre y viene el bloqueo latinoamericano, pero Ernesto, ¿cómo reacciona el bloque latinoamericano que empatiza con el Kremlin, es decir, países como Cuba, Nicaragua, Venezuela? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, ellos se niegan a tener una relación directa con Zelensky y es evidente que comparten la posición rusa. Entonces, por supuesto que no quieren distanciarse de Rusia, más que nada. Creo que pues finalmente para Cuba, por ejemplo, para Venezuela, pues Rusia es una relación estratégica importante. Y lo continúa haciendo, a pesar de los cambios y de todas las cosas que han sucedido a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, creo que el hecho de llevar un asunto que sea ajeno, por decirlo de alguna manera, a la relación América Latina-Unión Europea, pues ponen un dilema fuerte a los europeos porque esto puede llevar a un fracaso de la cumbre, o podría llevar a un fracaso de la cumbre por la presencia de Zelensky, que finalmente tampoco es parte de la Unión Europea, ¿no? Claro. Entonces, ese es su país, Ucrania, no es parte de la Unión Europea. Entonces, es un tema distinto a la relación de los países de la Unión Europea con los países de la CELAC. Y ahí también se mete el tema de que España es presidente, ¿no?, del Consejo Europeo. Entonces eso de alguna manera, este protagonismo de Pedro Sánchez, aun y cuando pues, hay un enigma de la parte electoral en España con elecciones del 23 de julio. Exactamente. Bueno, yo creo que él es otro carismático, es otro hombre inteligente y yo creo que ahí México tiene que jugar muy finamente las cosas, ¿no? Yo creo que hay que ver la geopolítica, hay que ver dónde está el Mar Negro, Crimea, y tratar de entender los intereses de los otros, ¿no? Y en ese sentido tenemos que avanzar más. Hemos sido siempre muy a la defensiva nosotros, pero somos 130 millones de habitantes, la 10ª o 11ª economía del mundo. Y además, la vecindad con Estados Unidos, que tiene cosas muy buenas, también tiene cosas muy negativas. Y a México le es muy importante proyectarse más, Rina, tener más presencia en otras cosas, en otros foros, no esta eterna timidez. Tenemos una magnífica canciller, tengo el gusto de ser amigo de ella, y yo creo que Alicia esas cosas las entiende bien y ojalá tenga tiempo de empujarlas, porque ya es tarde en el gobierno, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo está percibiendo la Unión Europea la presencia de Rusia en América Latina? Es decir, hay todo un intento por contrarrestarlo junto con Estados Unidos. Bueno, desde luego, pero hay un bloqueo, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay sanciones que se han impuesto y de alguna manera
si bien no es un bloqueo completo, quizás el término es demasiado duro, como lo que sucedió con Cuba y la crisis de los misiles y todas estas cosas, sí hay una serie de sanciones, y esas sanciones pues es un intento claro de que los países latinoamericanos no tengan una mayor cercanía con Rusia. Sin embargo, pues no todos los países hay muchas formas de evadir las sanciones, y lo han hecho pues los que tienen los mayores intereses. Ahora, hay que tener en cuenta también el tamaño de la economía rusa. Muy bien, y iba a hablar de eso, qué bueno que lo estás... El tamaño de la economía rusa no es tan grande. Claro, se habla más o menos de que es similar a la nuestra. Entonces, yo le pido a la gente que piense en si México, si tuviera... La diferencia entre México y Rusia es que aquellos tienen un poder nuclear, el mayor poder nuclear del mundo, tal vez. Y el territorio más grande. Y el territorio más grande. Sí, que los llevas al Pacífico. Claro. Pero su economía, a ver si la economía mexicana podría sostener una cosa de este tipo, ¿no? Y lo mismo sucede con Rusia, ¿no? Están teniendo problemas severos. Las sanciones, como decía, si bien no es un bloqueo, pero las sanciones les han traído problemas internos severos. Y lo hemos visto un poquito, ¿no? Algo asomado con esta crisis que hubo con estos paramilitares. Sí, el grupo Wagner. Así es, pero que no tuvieron la suficiente fuerza para concretar un movimiento en contra de Putin. Sin embargo, hay algunas manifestaciones pues les está pegando, sin duda. Hay que tener presente que a pesar de cualquier cosa, Rusia es una gran potencia nuclear. Y tiene un despliegue territorial asombroso, pero es un gigante con pies de barro en muchas cosas. La población decrecía hasta hace poco, ahora parece que se detuvo el decrecimiento y empieza a crecer lentamente, y hay problemas sociales muy serios, ¿no? El problema del alcoholismo, etcétera, etcétera. Es un país con un clima tremendo, complejísimo, ¿no? Entonces sí, es esos contrastes de Rusia que son muy interesantes. Que por cierto, están en Tolstoy, están en Dostoyevsky. Es el alma rusa. No hay que olvidarnos de lo que es ese fascinante país que Churchill en su sabiduría lo llamaba la hermanastra de Occidente. Porque de los Urales hacia Europa es un país europeo, pero tiene rasgos orientales claramente, ¿no? Claro. ¿Y qué esperan de la declaración final de la cumbre de la Unión Europea y de la CELAC en torno a Ucrania? Es decir, ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿Hay algún piso parejo? ¿Hay algunas ideas en común que podamos compartir con la Unión Europea? Pues bueno... Digo, la redacción, ¿no? Es decir, la redacción habrá que ver con lupa, pero me parece que la habilidad de los negociadores terminará sacando un documento que sea satisfactorio para todos. A lo mejor algún país latinoamericano, sobre todo, podría poner una nota al pie de página. Venezuela lo suele hacer en las declaraciones, a lo mejor Nicaragua también podría hacer algo. Yo no sé si vaya Ortega, no creo, ni siquiera creo que vaya Maduro. Inclusive están sancionados por la Unión Europea. Así es que no van a ir, a lo mejor irá una delegación de bajo nivel. Sin embargo, pueden poner una nota de pie de página, y donde yo creo que tiene que haber un llamado a la paz, a detener esto. No te escuché un llamado a la paz. Claro. Sí, tiene que ser una suficientemente ambigua y edulcorada para que no cause mucho escosor, pero pues sí puede avanzar en esa dirección. Un llamado a la paz. En fin, yo no espero mucho de esas declaraciones. Sí, claro. El evento mismo es lo que cuenta. Sí, la parte de los contenidos. Ahora, para avanzar en la cooperación, Casio, entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, pues tenemos que compartir principios, valores. América Latina está compartiendo el modelo de democracia liberal que de alguna manera pregona la Unión Europea. Yo creo que sí, yo creo que es un tema muy importante. Estaba aquí en mi acordeón. Hay una comunidad de valores que tenemos que tener presentes. Pues somos Occidente finalmente, ¿no? Y en ese sentido es más nítido, más sencillo
el diálogo y la cooperación política con la Unión Europea. Yo creo que por ahí podemos avanzar bien y debemos institucionalizar estas cumbres, declarar que las vamos a hacer a periodos preestablecidos y llevarlas a cabo. Es importante, en este marco global geopolítico, pues somos parte de eso nosotros, ¿no? Con la peculiaridad del Pacífico, que es una cosa muy especial, donde todos los países nuestros que tienen cara al Pacífico, Brasil no tiene cara al Pacífico, Argentina no tiene cara al Pacífico, tenemos también que desarrollar una visión distinta hacia el Pacífico. Yo acabo de estar en Australia, de vacaciones, porque un hijo de mi señora vive ahí. Qué maravilloso país, qué desarrollado, sofisticado, sencillo, me impresionó gratísimamente. Y ellos siempre dicen, bueno, ¿y ustedes dónde están? ¿Por qué no voltean a mirar a Australia? Ellos tienen el tema con China y en el norte muy complicado, e Indonesia, porque Indonesia es mucho más poblada y por lo tanto más importante. Entonces, ese voltear la cara nuestra hacia otras regiones es muy importante, Rina. Por supuesto. Y hablando del tema comercial entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, es decir, la CELAC, pues ahí, por ejemplo, hay un acuerdo modernizado de Chile que no está avanzando mucho, es decir, ya se negoció, al parecer ya se firmó, pero no se ha ratificado. ¿En dónde están las trabas ahí, Ernesto? Bueno, ratificar un convenio para la Unión Europea con un país es muy complejo porque se requiere que todos los países, los 27 países de la Unión Europea, sus congresos ratifiquen el convenio. Entonces, no es fácil, es un tema que es complejo, deben de buscar una forma de, a lo mejor el Parlamento Europeo ya, si lo ratifica lo tienen que asumir, no sé, alguna situación de este tipo, pero eso hace muy, muy difícil el transitar de los acuerdos extrarregionales, incluso los internos, por todos los parlamentos. Así es que esto detiene un poco. Ellos de alguna manera han tratado de buscar, y lo han hecho, lo han intentado con México, pues de aprobarlos parcialmente. Y esto no es muy positivo para un país, por ejemplo, como Chile o como México o como Mercosur, donde, a ver, ¿cómo que nada más una parte? No, todo, porque es un acuerdo que es un conjunto, debe de ser visto como una unidad. Y si una parte no está, o sea, es como una mesa, tiene que tener las 4 patas. Si no, no funciona como mesa, así. Entonces, es igual. Entonces, creo que en ese sentido la posición de Chile y de México también ha sido clara y ha sido adecuada. Todo el convenio y vamos al proceso completo, si no, le damos un poco más de tiempo. Y hablaste del Mercosur, Casio. Tenemos más de 20, 25 años con las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Sigue sin avanzar. ¿Ves una perspectiva positiva para que esto se materialice pronto? No estoy seguro. Hay muchas diferencias. Los países mismos del Mercosur no se ponen de acuerdo. Y yo sigo siendo escéptico de ese acuerdo entre Europa y Mercosur. Suena bonito, suena muy bien, pero no cuaja. ¿Y Lula, cuál ha sido su rol ahora? No tengo claro este nuevo Lula. Este nuevo Lula. El Lula de ahorita, no sé, seguramente va a seguir siendo escéptico. Porque hay un nuevo Lula, Sí. Como Lula maduro, envejecido, que ya tuvo un problema de salud muy profundo. Es un personaje muy interesante. Yo lamento que el presidente mexicano, que es carismático, no viaje. El presidente de un país como México tiene que viajar. No le gusta al presidente, pero tiene que viajar. Primero que nada a Centroamérica, pero también al sur. Pero bueno. Al parecer va a Chile, ¿no? En septiembre, el presidente mexicano. Parece que sí. Lo dijo el otro día. Y Argentina, ¿no? Chile y Argentina. Ojalá y así sea. Ojalá. Sí, pero esto se resiente en la Unión Europea, que el presidente no haya ido a ningún país de la Unión Europea en estos 5 años de gobierno. Un país del tamaño del nuestro, ¿no?
Pues sí, bueno, tampoco ha ido a muchos países latinoamericanos. Sí, claro. Entonces, ha ido a Centroamérica ya, y en un viaje muy, muy corto, y la verdad, pues con pocos resultados para la visión estratégica que debemos de tener de nuestra relación con América Central. Sobre todo con Bukele. Así es. En fin, la cuestión es que creo que la ausencia, yo coincido con Casio Alicia Bárcena, es una gran noticia su llegada a la Cancillería. Primero porque vamos a tener una canciller de tiempo completo y entiendo las aspiraciones muy legítimas del ex canciller de ser presidente de México, eso está bien, pero sí le quitaba tiempo. Sí. Y ahora tenemos una canciller que va a estar dedicada a tiempo, que tiene la aceptación en América Latina por su papel en la CEPAL, uh-huh. Y también su papel anterior en Naciones Unidas. Sí, claro. Así es que creo es una gran negociadora y creo que puede ser un gran papel y ojalá México pueda figurar un poco más en esta cumbre. Claro. Y recordemos también que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo visitando algunos países de América Latina a finales de junio, estuvo en México, se entrevistó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Brasil, en Chile también y en Argentina. Vamos a un corte, regresamos. Luego de 2 años de retraso, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresaron su interés en apresurar la firma del Acuerdo Global Modernizado antes de concluir el 2023. Su proceso de modernización comenzó en 2005 y concluyó en 2020. No obstante, el acuerdo se encuentra formalmente en revisión legal. Una vez concluido este proceso, se procede a la rúbrica del texto y a su traducción a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Posteriormente, el documento será enviado al Parlamento Europeo y al Senado de la República para su consentimiento y posteriormente a los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y en algunos casos a los parlamentos regionales. México y la Unión Europea cuentan con una asociación estratégica desde el año 2010, un mecanismo institucional precedido por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación que entró en vigor en el año 2000 y que hoy busca ser actualizado ante la emergencia de nuevos temas como el comercio electrónico, la facilitación comercial, las telecomunicaciones, la transición verde o los temas rezagados originalmente como el comercio agrícola o las compras gubernamentales a nivel estatal y municipal. Apresurar la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea es una prioridad para profundizar la integración económica y ahondar en el diálogo político, sobre todo para evitar el cargado cronograma político del 2024, cuando México y la Unión Europea celebran elecciones. Continuemos descifrando la cumbre birregional entre la CELAC y la Unión Europea que tuvo lugar en estos días, en donde se insertaron temas de gran importancia internacional. Casio, la relación México con la Unión Europea pues es una relación muy consolidada y tenemos una asociación estratégica. ¿Qué significa esto en términos llanos? Bueno, creo que solo Chile tiene una relación así. Y significa muchas cosas, entre otras un mecanismo de consultas continuas y la obligación de decirle al socio qué vas a hacer o qué tienes pensado hacia terceras regiones. Es bastante fuerte la situación. Por otro lado, quitar trabas, que sigue habiendo siempre el comercio, las comunicaciones, es una gran oportunidad de acercamiento real,
físico, infraestructura, etcétera, etcétera. Yo soy muy partidario de eso y creo que hay que ponerle más dientes. Es una relación que debe ser muy importante. Y yo siempre les digo a mis alumnos, si tú miras a México fuera de México, digamos, somos malasios. Entonces estamos en una salón de clase y el profesor habla de México. Pues tiene que hablar de un país muy importante. La 11ª economía del mundo, el 10º país más poblado, ya pasamos a Japón. Estamos en la primera docena en casi todo. Entonces México tiene que tener claridad de su rol, de su estatus, de su tamaño en el mundo. Eso siempre lo comentaba con mi querido amigo, que ya no está con nosotros, Mauricio de María, sí, sobre África. Yo fui embajador en África del Sur y la ausencia nuestra en África es imperdonable, imperdonable. En fin, esos son esos temas que... Sí, tenemos que acreditar nuestros atributos en el mundo. Exactamente, muy bien dicho, y nuestro tamaño también. Y nuestro tamaño. Sí. Ahora, Ernesto, ¿tú cómo estás percibiendo la relación, las claves de la relación entre México y la Unión Europea? Bueno, la relación, y eso un poco lo hablan los europeos, la relación de la Unión Europea con América Latina, no solo con México, está medio españolizada. Así lo dicen ellos. Un poco como autocrítica, los dicen los que no son españoles, sobre todo. Y bueno, la presencia de España aquí en México, de las empresas españolas, pues es muy, muy importante, ¿no? Empezando por, bueno, no voy a hacer comerciales, pero varios bancos y etcétera. Y por otro lado, también pues están las armadoras alemanas, francesas, italianas, y básicamente ya mencioné los 4 países con los que México tiene una relación muy profunda. Y yo creo que lo que tiene que buscar México en el futuro es fomentar una relación mucho más extensa con los otros países de la Unión Europea. Es decir, cuando nosotros hablamos de la Unión Europea, inmediatamente pensamos en España, en Francia, en Alemania y en Italia. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde está Países Bajos? ¿Dónde están todos los países? Claro. Polonia. Polonia, Hungría, la República Checa, etcétera, etcétera. Creo que ahí es donde México tiene que trabajar más, tiene que fortalecer. Y esta cumbre es una buena oportunidad. Y yo espero que Alicia Bárcena, que creo que es la persona que nos está representando allá, sí tiene la visión, debe de tenerla. Me atrevo a pensar que sí la debe de tener, y debemos de pensar en largo plazo. Y una institucionalización de las reuniones de la Unión Europea con América Latina nos va a servir en ese sentido. Y desde luego tenemos que tener reuniones bilaterales o de México con la Unión Europea también de manera muy institucional y fortalecerlo. Y la presidencia española ahora nos debe de ayudar. A lo mejor hay cambio de gobierno en España, hay que acordarnos que están ellos está el ascenso del Partido Popular y de Vox, sí. Pero debemos de aprovecharlo. Claro. Los españoles, sean unos o sean otros, siempre nos han ayudado, nos han abierto sus puertas. Ahora, dentro de los grandes pendientes de esta relación bilateral entre México y la Unión Europea, tenemos el acuerdo modernizado, el acuerdo global modernizado, que ya se negoció, pero no se ha firmado, Casio, y por supuesto no se ha ratificado. ¿En dónde están las principales trabas? No lo sé, te soy honesto, no lo sé. Yo creo que es una especie de desidia política de no querer avanzar más una ruta de compromisos. Sí. No sé, la verdad no lo conozco el tema para podértelo decir. Bueno, yo creo que ellos ahora están empujando un poco más los europeos para que se firme. Sí tienen todas estas trabas que hablamos hace un momento, pero les llama mucho la atención el potencial que hay en México con el nearshoring. Claro. Esa parte es un gran incentivo. Es un gran incentivo, y un acuerdo moderno les facilitaría, sobre todo un tema que hay que decirlo, que les preocupa, que es la seguridad jurídica de las inversiones. Lo que ha sucedido con algunas empresas, sobre todo españolas, durante esta administración,
pues sí ha levantado la ceja ya, y lo que quieren es también tener mucho mayor seguridad jurídica para las inversiones. Inclusive el tema de la violencia en México. Así es, también, bueno, ese es otro tema que no solo para los europeos, para todo el mundo, ¿no? Sí. Empezado por los mexicanos. Y hablando de otros temas, por ejemplo, la educación, los talentos, la cultura, ¿alguna iniciativa interesante que se esté cocinando entre México y la Unión Europea que debiéramos de voltear a ver? No tengo presente ninguna iniciativa nueva, no sé. Ojalá y tuviéramos un mayor intercambio de becas y de cosas de este tipo. Jóvenes, que los jóvenes viajen, que los jóvenes se conozcan. Un poco como lo ha hecho la Alianza del Pacífico. Eso ha sido uno de los grandes éxitos de la Alianza del Pacífico. Toda la parte de las becas y de la presencia de estudiantes, más de 1,000 exactamente. Los 4 países. Eso es una revolución silenciosa. Porque tú mandas un joven o una joven y genera una red de afectos y de relaciones que con el tiempo se va haciendo muy importante, muy importante. Yo le he puesto mucho a eso. Generar becas, programas de intercambios, mucho más ambiciosos. Y esa parte, pero también entiendo que la parte de la cooperación también se va a enfocar un poco hacia los objetivos de desarrollo sustentable, a lo cual nos hemos comprometido todos para el 2030. Y entonces, pues creo que sí sería un acierto que se profundice en la cooperación, pues en el combate a la pobreza, el medio ambiente, los temas generales, por Dios. Cambio climático, pobreza, desarrollo sostenible en serio, no nada más como una admonición eterna, sino qué quiere decir. Las nuevas energías. Las nuevas fuentes de energía, donde hay mucho en México, es muchísimo. Todo lo que hemos visto en Sonora, ¿no? Todo ese proyecto de capturar mucho más energía solar. En fin, hay un horizonte de trabajo impresionante. No, y en materia de cultura, bueno, pues la Unión Europea es invitado de honor de la próxima FIL de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, en este año. Bueno, pues muchísimas gracias al embajador Casio Luiselli, al embajador Ernesto Campos Tenorio por haber estado con nosotros. Y bueno, recordar que ojalá y se empuje esta idea de que Colombia sea la nueva sede de la cumbre birregional en el 2025 entre la Unión Europea y la CELAC. Ojalá y así sea. Vamos a un corte, regresamos. La Unión Europea busca negociar un acuerdo de asociación con el Mercosur y modernizar aquellos con México y Chile. Una comparación entre estos instrumentos muestra que los pilares comerciales con México, el Acuerdo Global y con Chile tienen un ámbito de aplicación mucho más amplio y capítulos innovadores que el pilar comercial con el Mercosur. Este hecho se debe principalmente a que el mandato del Consejo utilizado para las negociaciones del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur se remonta a 1995 y a que los mandatos correspondientes a las otras dos negociaciones son más recientes. Destaca que el nuevo pilar comercial Unión Europea-México sería el primer acuerdo comercial preferencial de la Unión que incluirá un capítulo sobre medidas anticorrupción. Sin embargo, no contendría un capítulo sobre comercio e igualdad de género, que es un componente especial del pilar de la Unión Europea con Chile. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorri Namusali, me despido de ustedes, no sin antes agradecer profundamente al Museo Nacional de Acuarela todas las facilidades para la grabación de este programa. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó